Hola, buenos días. Profesor, ¿usted me escucha? Se escucha, sí, profesora. Igual, soy una alumna. No sé si la profesora está, ya entró a la clase. No, todavía no. Está. Porque yo le quería hacer una consulta como me tenía que ir un ratito antes para no interferir en la clase. Después se la mando en el chat, capaz que me contestan ahí. Muchas gracias, Adriana. Veo que está la profesora, em, Está la profesora. pero no ha empezado la clase. Está. Porque alguien había comentado con el tema de darse de baja, no sé si contaba a partir del segundo parcial. No sé si alguien lo va a plantear, por las dudas, porque todos los profesores se manejan diferente. Sí, lo vi en el grupo, pero no sé. Dale, gracias, Adri. Muchas gracias, No, por besito. favor, besitos, chao. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna pregunta con respecto a la clase pasada, algo que quieran, un comentario que quieran hacer o pregunta. Bueno, entonces vamos a continuar. Habíamos dejado más o menos planteado algunos temas del derecho procesal internacional. Les voy a compartir, tengo ahí un PowerPoint, después lo voy a compartir lo vamos a subir a la clase, al espacio de Eva. Este, Así que voy a ver si puedo compartir. Bueno, creo que ahí lo pueden ver, ¿no? Sí, se ve. Bueno, como dice por allí, habíamos comentado algo en la clase pasada, el derecho procesal internacional forma parte del derecho internacional privado, porque justamente la función jurisdiccional en materia de relaciones privadas internacionales es desarrollada por tribunales estatales. Sobre esto vamos a hablar un poquito más cuando hablemos de jurisdicción concretamente. Y esa función jurisdiccional está conectada con un orden jurídico extranjero. Esto de estar conectado con un orden jurídico extranjero, vamos a ver que se puede dar de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, a través de la cooperación judicial internacional, ¿no? O sea, no solamente, como habíamos visto, en aquellos casos en los que en los cuales se eh,
aplica derecho extranjero, en los cuales tenemos una relación privada internacional, sino también, aun cuando estemos en una relación privada nacional, podemos estar en el marco del derecho procesal internacional cuando tenemos algún acto procesal que se desarrolla fuera del territorio en donde, eh, se, en donde se está desarrollando normalmente el proceso. Denme un segundito, por favor, porque no estoy pudiendo pasar la pantalla. Ahí está, ahora sí. Bueno, ahí tenemos los principios del derecho procesal internacional, ¿sí? A los que habíamos aludido en la clase pasada, el de la jurisdicción razonable, el del acceso a la justicia, íntimamente vinculado con la jurisdicción razonable, entre esos tres primeros principios que aparecen allí: jurisdicción razonable, acceso a la justicia y no discriminación del litigante foráneo, debía decir allí. Esos tres principios están íntimamente conectados, porque si no existe una jurisdicción razonable a la que el justiciable pueda presentarse, pueda acceder, el derecho de acceso a la justicia no, en realidad no se logra, ¿verdad? O sea, si los criterios de jurisdicción aplicables llevaran al justiciable a tener que comparecer ante un tribunal al cual no puede de hecho acceder, por ejemplo, porque la única opción que tiene el justiciable es de acceder a un tribunal que se encuentra en otro estado, ¿sí? O en un estado que no tiene vínculos con el caso, esto también perjudica a ese acceso a la justicia, ¿no? A ese principio de acceso a la justicia, porque el justiciable no va a poder acceder fácilmente a la justicia. De la misma manera, el principio de no discriminación del litigante foráneo también está íntimamente vinculado con el acceso a la justicia, porque si se ponen trabas al acceso a la justicia, precisamente a presentarse a litigar ante un tribunal a quien es extranjero, cuando digo extranjero no solamente me refiero a la nacionalidad, hay estados que cuando hablan del litigante foráneo hablan del extranjero, ¿sí? En el sentido de la nacionalidad, pero también en nuestro caso se habla de litigante foráneo cuando se trata de una persona que no vive en el estado en donde se pretende litigar. Si se le impone una carga a esa persona, a ese litigante extranjero o foráneo, también se dificulta el acceso a la justicia, ¿no? Entonces, estos tres primeros principios están los tres bastante íntimamente vinculados. Luego está el principio de la cooperación, al que también habíamos hecho referencia, la cooperación judicial internacional, el hecho de que los jueces de los distintos estados colaboren entre sí para poder llevar a cabo determinados actos procesales, es un principio que admite algunas excepciones, pero debidamente justificadas. Y hoy en día entonces funciona como un principio del derecho procesal internacional. La circulación de los fallos también está vinculada con la cooperación, porque como vamos a ver, el reconocimiento de la sentencia extranjera es un grado de cooperación, ¿no? Se considera como el grado máximo de la cooperación. O sea que, y también habíamos mencionado cómo la circulación de la sentencia extranjera hace que se cierre el círculo en torno a la relación privada internacional,
Porque si nosotros tenemos una relación privada que ha llegado que en virtud de una determinada controversia ha llegado a los estrados judiciales, se ha dictado una sentencia, pero esa sentencia solamente puede surtir efecto en el estado en donde se dictó, entonces esa efectividad, esa continuidad jurídica de las relaciones privadas queda trunca, ¿verdad? Porque vamos a tener una sentencia que solamente va a poder surtir efecto en el territorio del Estado al que pertenece el juez que la dictó. Entonces, la circulación internacional de ese fallo, de esa sentencia, esto equivale a decir la eficacia extraterritorial de esa sentencia, digamos que cierra el círculo de la continuidad jurídica de la relación privada internacional. Así que ahí tenemos más o menos esos 5 principios básicos del derecho procesal internacional. Si nos detenemos en la jurisdicción, más allá de que ahora vamos a profundizar un poco más, cuando hablamos de la jurisdicción razonable, entonces vemos que refiere a que el juez que entiende en un determinado litigio debe tener una conexión razonable con el objeto del litigio. Ahora vamos a ver qué criterios ha utilizado, o sea, se han utilizado y se utilizan en el derecho internacional privado, esos criterios para determinar la jurisdicción razonable. Entonces, es ese juez que asume competencia, el juez del Estado que asume competencia, debe tener un vínculo razonable con el objeto del litigio. No puede ser un juez de un Estado que no tiene ningún tipo de vínculo, los llamados foros exorbitantes, ¿no? Foros que no tienen vínculo alguno con el objeto o con los sujetos que forman, que son parte en ese litigio. Esta jurisdicción razonable tiene entonces busca evitar la existencia de foros abusivos, es decir, o arbitrarios, que una parte le imponga a otra tener que acudir ante un foro que no tiene vínculo alguno con el caso, por ejemplo, a través de alguna cláusula contractual, por ejemplo, ¿no? Donde se establezca un foro competente que no tenga nada que ver con el vínculo entre ambas partes. Y otro aspecto vinculado con la jurisdicción razonable es evitar lo que se llama el forum shopping. El forum shopping, como su nombre lo indica, es como la búsqueda del foro más conveniente, ¿no? Esto es algo que se ha observado bastante en el sistema angloamericano, donde ustedes saben que, ustedes se acuerdan cuando hablamos del sistema angloamericano, como decíamos que una de las características del sistema angloamericano es que es un sistema judicial y que normalmente el juez en el sistema angloamericano, una de las características también que tenía el sistema angloamericano era la aplicación de la lex fori, o sea, de la ley del foro. Entonces, muchas veces esto llevaba o lleva a que a través de la búsqueda del juez se busque también la ley más conveniente para quien inicia el juicio, para el actor, ¿no? El actor acude ante el tribunal cuya ley le resulta más conveniente. Eso es el forum shopping, ¿no? O sea, el buscar el juez que mejor se adapte a mis necesidades, ¿no? Que yo sé que su ley puede tener la respuesta más, más favorable a mi pretensión, ¿no? Entonces, el que
exista una jurisdicción razonable para los distintos casos, evita este negocio, digamos, o esta búsqueda del foro más conveniente para el actor. Sí, Marcelo, Sí, buen día, profesora. ¿qué tal? Si no entendí mal, todo lo que usted recién acaba de explicar eran las justificaciones que dio Santos de que por qué en procesal no se sigue el sistema de la norma de conflicto que se utiliza, sino que se va directamente al derecho nacional procesal. Ah, al, a ver, usted se está refiriendo, pero ahí me parece que usted se está refiriendo a la Lex Fori, a la aplicación de la Lex Fori, se está refiriendo Claro, usted. exacto, cuando se aplica por todo lo que Claro, estaba diciendo. pero Porque la lo que Lex dice Santos Fori, es que tiene que haber una conexión con el derecho nacional, bueno, si no puede pasar todas esas cosas que explicó recién. pero cuidado, cuidado, porque la Lex Fori procesal, o sea, en derecho procesal internacional se aplica la Lex Fori a los aspectos procedimentales, ¿no? O sea, ¿se acuerdan de lo que hablamos de los elementos ordenatorios y decisorios? Es decir, que cuando un juez asume competencia, a ver, voy a tratar de ser lo más clara posible. La competencia del juez, la jurisdicción del juez en el ámbito internacional se define por una norma de conflicto. Es decir, hay una norma de conflicto que determina cuál es el juez competente. ¿Sí? Ese juez que asume competencia en función de esa norma de conflicto que le ha asignado competencia, va a aplicar para los aspectos procedimentales, formales del proceso, tal como lo proponía Balduini, va a aplicar ahí sí su lex fori, o sea, el derecho procesal interno suyo, o sea, del juez. Por eso hablamos de lex fori, ley del foro. Esto se aplica necesariamente a los aspectos formales del proceso. A los aspectos sustantivos del proceso, o sea, para decidir sobre la cuestión de fondo, el juez va a tener que aplicar el derecho que resulte aplicable según la norma de conflicto. ¿Tá? Es decir, el juez puede aplicar a los aspectos sustantivos un derecho extranjero, porque así se lo indica su norma de conflicto, y a los aspectos formales del proceso le va a aplicar su derecho procesal interno. Eso está claro, ¿no? Está. No quería que quedara... Se ve que quizás no interpreté bien lo que dijo Santos, pero más o menos era así, digo, que había como una, no digo contradicción, pero dice, ¿por qué se deja de usar los principios de la norma de conflicto con respecto al derecho procesal? Para que no existan esos abusos que usted dijo hace un ratito. Pero, a ver, el abuso, tal, ahí la verdad que tendría que ir a repasar, tendría que ir a ver en qué contexto lo dice esto Santos, Por eso, pero agárrelo con pinza porque por ahí lo tengo mal interpretado, ¿no? porque en realidad en el derecho procesal internacional, en este punto, en el punto de la jurisdicción se determina a través de normas de conflicto que están en tratados o en el DIP de fuente nacional, en el derecho internacional privado de fuente nacional. Pero la jurisdicción razonable, se determina a través de normas de conflicto. ¿Ah? Es decir, es una norma de conflicto la que dice, son competentes los jueces de tal lado.
Capaz que ahora cuando veamos jurisdicción, podemos aclarar esto, ¿no? Ahora cuando hablemos específicamente de jurisdicción, ¿tá? Muchas gracias. Podemos volver sobre esto para ver si ahí quedó alguna duda, ¿tá? Bueno, vamos al acceso a la justicia, desarrollar un poquito más. Si la conexión es razonable, ¿no? Si hay una realidad entre, entre el juez que asume jurisdicción y el caso a resolver, se facilita el acceso a la justicia, evidentemente. Esto de alguna manera también está vinculado, como dice allí, con las contiendas negativas de competencia. Es decir, cuando del funcionamiento de la norma de conflicto resulta que ningún Estado desea, como dice ahí entre comillas, entender en un determinado proceso, ¿sí? Esto sobre todo se puede dar cuando no hay un tratado entre los Estados. Yo creo que algún ejemplo de esto pusimos al principio del curso, que esta sería una situación en la que no habría acceso a la justicia. Lo podemos ejemplificar de esta manera. Por ejemplo, supongamos o pensemos en un caso, este es un caso que muchas veces lo ponemos porque creo que tal vez es de los más gráficos, con un Estado con el que no tenemos tratado. Supónganse ustedes un caso con Italia, en el cual nosotros tenemos una sucesión, ¿no? Tenemos a una persona, a un italiano, que se vino a vivir al Uruguay, que adquirió bienes, que tenía bienes en Italia, no tenía bienes en el Uruguay, ¿sí? Pero sí tenía bienes en Italia, y falleció en el Uruguay, ¿sí? Una situación no tan rara. Entonces, un ciudadano italiano que vivió en el Uruguay, inmigró en el Uruguay hace muchos años, vivió siempre en el Uruguay, pero acá en el Uruguay no tenía bienes. Los únicos bienes que tenía se encontraban en Italia. Algún bien que recibió por herencia de sus padres, por ejemplo. Entonces, fíjense ustedes la situación. Esa persona fallece en el Uruguay. Si los herederos de esa persona le preguntan a un abogado uruguayo si tiene que abrir la sucesión acá, el abogado uruguayo seguramente le va a decir, mirá, acá no tenés que abrir la sucesión porque acá no hay bienes. Porque si nos planteamos esta situación y consultamos nuestro derecho internacional privado de fuente nacional, porque no hay tratado con Italia, vamos a ver que la ley general dice que la sucesión se rige por la ley del lugar de situación de los bienes y, como vamos a ver, por ende, el juez competente es el juez del lugar de situación de los bienes. Como en el Uruguay no hay bienes, entonces el juez uruguayo no tiene competencia, ¿sí? No tiene competencia para entender en esa sucesión. Por lo tanto, en el Uruguay no habría que abrir sucesión. Ahora, si vamos a las normas europeas, nos vamos a encontrar con que la sucesión se rige por la ley de la residencia habitual del causante al tiempo de su fallecimiento. Y por ende, la jurisdicción del juez también sería la de la residencia habitual de esa persona. Entonces, si esos herederos, porque, a ver, perdón,
voy a hacer un agregado a lo que dije antes. Seguramente el abogado uruguayo le diga a los herederos que lo consultan, mira, la sucesión la tiene que abrir en Italia, porque allá es donde hay bienes. Todo respondido desde el ángulo de nuestro derecho, ¿no? Desde el ángulo de nuestro derecho hay que abrir la sucesión en el estado donde hay bienes. Pero esa norma uruguaya no es vinculante para Italia, evidentemente porque no hay tratado con Italia. Entonces, si estos mismos herederos le hacen la pregunta a un abogado italiano, el abogado italiano le va a decir, no, acá no hay que abrir la sucesión, porque este señor vivía en el Uruguay al momento de fallecer. Por lo tanto, la sucesión hay que abrirla en el Uruguay. ¿Alguno de estos abogados le contestó mal a los herederos? No, los dos le contestaron bien desde el punto de vista de su derecho, porque es donde se va a parar el abogado para contestar. Un abogado uruguayo se va a parar en el derecho uruguayo, en el derecho internacional privado uruguayo para darle la respuesta. Claro, estaría bueno para darle la respuesta completa que el abogado uruguayo investigara un poquito más y fuera a ver qué es lo que dice el derecho italiano, ¿no? O el derecho europeo en este caso. Pero esta sería una hipótesis, al no existir tratado, en el cual se da una contienda negativa de competencia. Ninguno de los dos estados desea entender en este proceso sucesorio. ¿Sí? De acuerdo con, cuando decimos ningún estado desea entender, estamos hablando que el juego de las legislaciones, ¿no? Y al no existir tratado entre ambos estados, se puede llegar a dar esta situación. Y esta situación, fíjense ustedes, que derivaría en un problema de acceso a la justicia, porque los herederos no tendrían, y lo digo en potencial porque esto está resuelto actualmente por el derecho positivo, que luego vamos a ver. Pero en una situación de estas características, los herederos no tendrían acceso a la justicia, no tendrían dónde plantear esta sucesión, no tendrían dónde iniciarla, porque en el estado en donde falleció la persona, los jueces no asumen competencia porque no hay bienes. Y en el estado donde hay bienes, los jueces no asumen jurisdicción porque no falleció allí, ¿no? Esta es una situación de la vida real, es decir, que se ha dado en la vida real. Yo recuerdo hace unos cuantos años, una vez un colega, un compañero del ministerio que estaba actuando como cónsul en España, en una ciudad de España, y había consultado a Montevideo sobre una situación, él era abogado, y había consultado precisamente porque habían acudido ciudadanos uruguayos al consulado para hacerle una consulta de este tipo, ¿no? El caso no era con Italia, era con España, pero la situación era la misma. Era esta misma situación que les acabo de comentar, ¿no? Y en ese momento, en el derecho uruguayo, no teníamos una respuesta para una situación como esta. En el derecho español sí ya había una posibilidad de la cual agarrarse, pero en el derecho uruguayo no. Hoy sí la tenemos en el derecho uruguayo y en un ratito vamos a hablar de ella. Profe, una consulta. Sí. ¿Sería similar a un caso de reenvío del segundo grado, puede ser? No es un reenvío. En realidad ni llegamos al reenvío, porque en realidad, fíjese que la situación que se da acá en esta hipótesis es el abogado uruguayo aplica el derecho internacional privado uruguayo, ¿no? El derecho internacional privado uruguayo, porque le están preguntando a él que es abogado uruguayo, y el abogado uruguayo está obligado y va a responder
en función del derecho positivo vigente en el Uruguay, ¿no? En su estado. Y el derecho uruguayo dice que la ley aplicable y luego vamos a ver, por ende, la jurisdicción competente es la del lugar de situación de los bienes. Entonces uno dice, bueno, ¿en el Uruguay hay bienes? No. No hay bienes en el Uruguay, el juez uruguayo no es competente, o sea, acá no se abre sucesión. Punto. ¿Ah? Uno podría arriesgar y decirle, ¿no? Como la ley aplicable para nosotros es la ley del lugar de situación de los bienes, entonces la ley aplicable sería la ley italiana, porque es donde hay bienes. ¿Ah? Lo que pasa es que no hay un tratado. Entonces, esa solución nuestra, de nuestra ley general, no obliga a los italianos, ¿no? Entonces, como el juez, como el abogado uruguayo le dice esto a los herederos van y le preguntan a un abogado italiano. Van a un estudio italiano y le preguntan, mire, a mí en Uruguay me dijeron que nosotros teníamos que abrir la sucesión acá. Porque acá es donde hay bienes. Entonces el abogado italiano, que va a hacer lo mismo que hizo el abogado uruguayo, va a mirar su derecho positivo, le va a decir, no, usted la sucesión la tiene que abrir donde tenía su última residencia habitual el causante. Si la última residencia habitual estaba en el Uruguay, hay que abrirla allí, la sucesión. O sea, no hay reenvío. Es que cada profesional que contesta la pregunta lo hace desde su derecho positivo. Ni siquiera llega al reenvío. Claro, no es que se remiten uno al otro directamente. No, claro. ¿Ah? Bien. Entonces, esto que es lo que se llama una contienda negativa de competencia, porque hay una lucha, ¿no? Hay una contienda por no asumir jurisdicción, ¿no? Ninguno asume jurisdicción. Esto hoy está resuelto precisamente para evitar el problema de denegación de justicia. Hoy lo resuelve el derecho positivo y luego en un ratito vamos a ver cómo se resuelve esto. Pero digo, esto es un problema, ¿no? Que también lleva a la... O sea, por un lado, podemos llegar a la denegación de justicia si la conexión no es razonable. O sea, si el foro que resulta competente no tiene vínculos razonables con el caso. Por otro lado, se da este problema de contiendas negativas de competencia. Y por otro lado también, otra cuestión que está vinculada con el acceso a la justicia es esto de la gratuidad y el derecho de defensa, ¿no? Esto ustedes van a ver en los tratados, en las convenciones que vamos a ver sobre cooperación, cómo se hace referencia precisamente a, al derecho de defensa y a la gratuidad a los beneficios de pobreza que pueden existir en un Estado, que en el caso de que exista cooperación, se mantienen en el Estado que brinda la cooperación. Esto también contribuye al acceso a la justicia, ¿no? A permitir que los justiciables puedan efectivamente hacer uso del derecho a tener su día ante la justicia. El otro punto del que habíamos hablado era de la no discriminación del litigante foráneo. Esto ya habíamos hablado en la clase pasada, implica la igualdad de trato procesal de los litigantes, sea nacional o residente en el estado en donde se litiga o no. O sea, no introducir una discriminación basada en el domicilio o en la nacionalidad. Y esto está vinculado con eliminar todo tipo de caución o de fianza para el litigante extranjero o domiciliado en el extranjero, ¿no? Esto en el viejo Código de Procedimiento Civil uruguayo estaba consagrada, la llamada fianza de arraigo, en latín llamada cautio iudicatum solvi,
Eso figuraba así en el Código de Procedimiento Civil. En el Código General del Proceso esto desaparece. Y en convenios de cooperación jurídica que el Uruguay ha suscrito con distintos países, sea en el ámbito bilateral o sea en el ámbito multilateral, en general se incluye siempre una cláusula de igualdad de trato procesal. Es decir, se establece para esos vínculos bilaterales o multilaterales entablados a través del tratado una cláusula de igualdad de trato procesal, ¿no? O sea, que facilite el acceso a la justicia, que no introduzca ninguna discriminación en el trato del litigante extranjero. ¿Tá? Bueno, la cooperación, de esto ya habíamos hablado, y vamos a volver en el capítulo de cooperación, y el de la circulación de los fallos también habíamos hablado, acá con la salvedad o con la precisión de que si bien es un principio la circulación y la eficacia de la sentencia extranjera, esto no es automático. No quiere decir que automáticamente una sentencia dictada por un juez va a circular en cualquier otro estado. Esa sentencia, vamos a ver también, está sometida al cumplimiento de determinados requisitos que no implican una revisión sobre el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión no se revisa, pero sí hay un control de cumplimiento de determinados requisitos formales y procesales y de orden público internacional, o sea, que esa sentencia no violente ningún principio de orden público internacional del Estado en donde se pretende hacer valer. Es decir, la sentencia, en principio, puede surtir efectos fuera de fronteras, pero sometida al cumplimiento de determinados requisitos formales, procesales y de orden público internacional. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, entonces vamos a ir a la jurisdicción. Vamos a empezar a hablar de la jurisdicción. Esperen que les voy a compartir otro PowerPoint para ayudarnos un poquito. A ver. Bueno, acá cuando nosotros hablamos de la jurisdicción o de competencia, van a ver que vamos a hablar indistintamente de, esta es una primera precisión, que vamos a hablar indistintamente de competencia o de jurisdicción internacional, ¿no? Más allá de que, como está acá dicho, la jurisdicción, ustedes saben que es la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, mientras que la competencia es la medida en que se ejerce o en que se distribuye esa potestad, ¿no? Esa jurisdicción. Entonces, nosotros acá vamos a hablar indistintamente de jurisdicción y competencia. No, ustedes van a ver que vamos a utilizar estos términos, vamos a intercambiar estos términos. En el derecho internacional privado, el ejercicio de la jurisdicción o de la competencia tiene algunas características que lo distinguen de la jurisdicción a nivel nacional. En primer lugar, la inexistencia de una jurisdicción universal o de tribunales internacionales o regionales, ¿sí? Especiales para el derecho internacional privado.
La Corte Internacional de Justicia, que es el tribunal internacional, es la jurisdicción universal por excelencia, es un tribunal que normalmente al que no llegan casos privados internacionales. Y esto no es porque la Corte Internacional de Justicia no tenga competencia por razón de materia, no pueda entender en relaciones privadas internacionales. El motivo es que, como ustedes saben, la Corte Internacional de Justicia, o para comparecer ante la Corte Internacional de Justicia, quienes tienen la legitimación activa y pasiva para comparecer ante la Corte Internacional de Justicia son los estados. Por lo tanto, lo que tendría que pasar para que un caso privado internacional llegara a la Corte Internacional de Justicia sería que lo planteara ante la Corte Internacional de Justicia y contra otro Estado, un Estado, ¿no? Que un Estado asumiera el rol de defensor de un caso privado internacional y lo llevara ante la Corte Internacional de Justicia. Esto no ocurre, o sea, normalmente los estados no asumen la representación de los particulares en casos privados. Hay un caso muy famoso, creo que lo nombramos en clase en algún momento, el caso Boll, B-O-L-L, que se planteó por allá en la década del 50, por 1956, es un caso de tutela, el que dio origen a este caso Boll. No hay muchos más ejemplos de casos privados internacionales que hayan dado lugar a una controversia entre estados ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces, los casos con elementos de extranjería relevantes, como aparece acá en el PowerPoint, se ventilan ante las jurisdicciones estatales, ¿no? O sea, son los tribunales de los distintos estados los que asumen competencia en los casos privados internacionales. Y por eso es que, como decíamos hace un ratito, son las normas de conflicto las que también resuelven los conflictos de jurisdicción. O sea, ¿cuál de todos los estados del mundo es competente para entender en una determinada controversia? ¿Sí? Porque así como esto lo planteamos en términos de leyes, el conflicto de leyes, también eso, todo lo que dijimos en materia de conflicto de leyes lo podemos traspolar a la jurisdicción, ¿no? Entre todos los estados del mundo, con vocación para entender en una determinada contienda. ¿Cuál es el que va a asumir la jurisdicción? Bueno, esto lo decide una norma de conflicto. Una norma de conflicto que es la que dice, bueno, ¿es el juez tal o es el juez cuál? ¿Ah? O sea, es también, hay que señalar que, al igual que pasa en el Uruguay, en el mundo no existe una jurisdicción especializada en derecho internacional privado, ¿no? O sea, los mismos jueces que entienden en la materia y que atienden en una determinada materia, por ejemplo, de familia, en el derecho interno, son los que entienden en los casos internacionales, ¿no? El juez que aborda los problemas de familia, el derecho interno, también se va a enfrentar con casos internacionales, ¿sí? Entonces, no hay una jurisdicción especializada en derecho internacional privado. Otro punto que vamos a ver es que
sobre esto vamos a profundizar después, es que a diferencia de lo que pasaba hasta hace un tiempo, nuestro derecho internacional privado hoy admite la posibilidad de que los particulares elijan el foro, aunque limitado a la materia contractual. ¿Sí? Acá voy a hacer una precisión. Esto cuando hablamos de justicia estatal, ¿verdad? Porque sí es cierto de que en forma paralela a la justicia estatal existe sobre todo para la materia comercial, la justicia o medios de solución de controversias alternativos, privados, como el arbitraje, por ejemplo, ¿no? El arbitraje entre nosotros funciona fundamentalmente en el ámbito comercial, ¿no? Eh, lo vamos a estudiar y también en este caso entonces las partes pueden elegir el foro, pero esta referencia que hacemos acá en este PowerPoint refiere a los casos de jurisdicciones estatales, ¿no? De jueces estatales. Dejamos de lado lo que es la justicia privada, ¿no? Que se traduce fundamentalmente en el arbitraje comercial internacional. Un punto muy importante cuando hablamos de jurisdicción en el derecho internacional privado es esto que aparece al final de esta página, que es la distinción entre jurisdicción directa e indirecta. Esta es una distinción que solo observamos en el derecho internacional privado. Solo la observamos cuando hablamos de jurisdicción o de competencia internacional. Y esto tiene que ver precisamente con los momentos en los cuales se nos plantea el problema de la jurisdicción. El problema de determinar la jurisdicción competente en el derecho internacional privado se nos puede plantear en dos momentos. Uno, antes o en el momento de iniciarse la contienda. Es decir, cuando existe un diferendo, una controversia entre las partes de una relación privada internacional, yo me puedo preguntar, yo como abogado o como escribano, en el caso de la jurisdicción voluntaria, o yo juez, me puedo preguntar, ¿no? O sea, el abogado o el escribano puede preguntarse, ¿ante qué juez planteo este caso? ¿Qué juez es el internacionalmente competente para entender en esta sucesión o en esta disolución de sociedad conyugal o en esta acción por incumplimiento de un contrato o en esta acción por daños y perjuicios? ¿Sí? Yo como abogado o escribano me puedo hacer esta pregunta. Yo como juez, cuando me llega un caso, cuando alguien presenta una demanda en mi tribunal, me voy a preguntar, ¿yo soy competente para entender en este caso? ¿Sí? O sea, esta pregunta nos la hacemos al momento de iniciar el procedimiento, al momento de iniciar la acción. Esto es lo que se llama en el derecho internacional privado jurisdicción directa. ¿Sí? Cuando yo me pregunto, ¿cuál es el juez competente para entender en un determinado caso? ¿Sí? Pero en el derecho internacional privado, este no es el único momento
en el que yo me puedo cuestionar o puedo preguntar sobre la competencia de un juez. Porque hay otro momento en el que también me voy a plantear la competencia del juez. Y es el momento posterior, o sea, cuando ya se dictó la sentencia y yo pretendo hacer valer esa sentencia fuera del estado en donde ésta fue dictada. ¿Sí? O sea, ¿se acuerda lo que hablábamos hace un ratito de la circulación de los fallos? Y que decíamos que no era automática la circulación. Decíamos que si bien era uno de los principios, la posibilidad de que el fallo, de que la sentencia sea reconocido fuera de fronteras, este reconocimiento fuera de fronteras no es automático. Y decíamos que esa sentencia tenía que cumplir ciertos requisitos procesales, formales y de orden público internacional. Bueno, uno de los requisitos que debe cumplir ese fallo es haber sido dictado por un juez internacionalmente competente. Entonces, este es un segundo momento en el cual, cuando una autoridad de un Estado recibe una sentencia extranjera, sea otro juez o sea un registrador que recibe una sentencia para inscribir, o sea un escribano actuando extrajudicialmente que recibe una sentencia para ser utilizada, para acreditar una determinada situación, ahí quien recibe la sentencia se va a preguntar, ¿el juez que dictó esta sentencia era o tenía competencia internacional para dictarla? Y esto nos enfrenta a lo que llamamos la jurisdicción indirecta. Esto es una novedad y una característica del derecho internacional privado, porque obviamente en el ámbito interno esto de la jurisdicción indirecta no se plantea, porque va de suyo que si el juez asumió jurisdicción y esta no fue contestada, o fue, aunque haya habido una contienda de competencia, esto fue resuelto y el juez llegó a dictar una sentencia, se entiende que esa sentencia fue dictada en el marco de su competencia dentro del territorio nacional. Entonces, no se vuelve a analizar cuando nosotros presentamos una sentencia de divorcio, ¿sí? Cuando se presenta una sentencia de divorcio para inscribirla en el registro, por ejemplo, el funcionario registral no dice, ¿este juez tenía competencia para dictar esta sentencia? No, este control no se hace, porque va de suyo que el juez que dictó esa sentencia, si esta quedó firme, esta sentencia fue dictada dentro del marco, dentro del ámbito de su competencia, dentro del territorio nacional y conforme a la normativa nacional. Ahora, cuando en el derecho internacional privado tenemos una sentencia dictada en un Estado que se pretende hacer valer en otro, el funcionario o el profesional que recibe esa sentencia dictada en otro Estado se va a cuestionar o va a preguntarse, ¿este juez que dictó esta sentencia en este Estado tenía competencia en la esfera internacional para dictar una sentencia que pueda surtir efectos en mi territorio? No está cuestionando la validez de esa sentencia. Se está preguntando si esa sentencia puede surtir efectos en su territorio.
O sea, si el juez que dictó esa sentencia tenía la jurisdicción internacional que habilite la eficacia de esa sentencia extranjera en su territorio. ¿Esto queda claro? Porque esto es un concepto nuevo. Sí, Stephanie. Sí, creo que ¿se me escucha bien? Sí, un Ah, poquito creo que bajita, pero se escucha bien. Yo por lo menos pues, escucho bajito. sí, pues estoy con unos auriculares, pues estoy con el micro jodido, tuve que cambiar de computadora. Creo que sí se entiende la diferencia porque ese cuestionamiento que hace el juez, digamos, ay, que se me fue la palabra. En la jurisdicción indirecta, digamos, en la indirecta, sí. Porque las leyes cambian en los países y aunque pueda que el juez llegue, tendría que llegar al mismo resultado que llegue el juez de acá, puede que haya un tratado entre los dos, pero puede ser que los criterios de interpretación no sean iguales, que también A ver, tenemos em, la- a ver, Stephanie, primero quiero, luego vamos a hablar de eficacia de sentencia, ¿no? Pero vuelvo a reiterar que o sea, una sentencia extranjera no implica que el juez que recibe una sentencia extranjera pueda rechazarla porque él hubiera decidido de modo distinto. No hablo de la sentencia en sí, digo del cuestionamiento que se hace, digamos, de la competencia o no de ese juez. Sí, o sea, después vamos a hablar de cómo hace el control el juez, ¿no? El juez o el que recibe la sentencia, que no necesariamente tiene que ser un juez. El juez va a tener que controlar de acuerdo con determinados criterios que luego los vamos a ver cuando veamos eficacia de sentencia extranjera. Va a tener que controlar, entre otras cosas, no es lo único que va a controlar el juez, el que recibe la sentencia extranjera, pero uno de los controles es que el juez que dictó la sentencia, esa que pretende surtir efectos en su territorio, efectivamente tenía jurisdicción internacional para dictar. Acá puede haber, o sea, puede pasar que haya un tratado entre los dos países y eso facilita ese control de la jurisdicción internacional del juez que dictó la sentencia, pero puede pasar que no haya un tratado que tenga normas de jurisdicción y ahí habrá que ver cómo se hace ese control. No lo vamos a ver ahora porque yo justo el otro día hablábamos con la doctora Portela, le decía, no sé si darles ahora los criterios de control de jurisdicción indirecta o dejarlos para después cuando veamos eficacia de sentencia. Y decidí dejarlos para cuando veamos eficacia de sentencia. Esto es algo que todos los años me planteo qué hacer. Decidí dejarlo para cuando veamos eficacia de sentencia para no entreverarlos, ¿no? Porque igual después los tenemos que volver a ver. Entonces, cuando veamos eficacia de sentencia extranjera, vamos a ver justamente cómo se hace ese control. Lo que me importa en este momento es que ustedes tengan presente que cuando hablamos de jurisdicción internacional y de control de jurisdicción o de determinación de jurisdicción, en el derecho internacional privado no lo hacemos solo en el momento de iniciar la acción, ¿no? O sea, no lo hacemos solo en el momento en que vamos a presentar la demanda y nos preguntamos, ¿ante qué juez presento yo una demanda? O
el juez se pregunta, ¿yo soy competente para entender en esta demanda? Esto pasa igual que pasa en el derecho interno, es decir, el juez se pregunta, ¿yo soy competente para entender en esta demanda? ¿O a qué juez le tengo que llevar, tengo que presentarle esta acción? ¿No? Solo que acá, en el derecho internacional privado, nos vamos a preguntar ante el juez de qué estado tengo que plantear yo esta demanda. Pero básicamente esta pregunta es la misma que nos hacemos en el derecho interno. La diferencia del derecho internacional privado es que este no es el único momento en que se me plantea el problema de la jurisdicción internacional. Porque en la medida que yo puedo tener una sentencia dictada por un juez extranjero, ahí, cuando esa sentencia pretende surtir efectos fuera de fronteras, se va a volver a plantear el tema de la jurisdicción, ahí ya después de dictada la sentencia, y ahí quien recibe la sentencia con pretensión de que surta efecto en su territorio, se va a preguntar, ahora, ¿esta sentencia fue dictada por un juez internacionalmente competente como para que esa sentencia surta efecto en mi territorio? Y acá está la gran diferencia con el derecho interno. Esto no se da en el derecho interno, evidentemente. ¿Ah? Esto es fruto justamente de el carácter internacional, ¿sí?, que tiene este problema. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Hoy están muy callados. Bueno. Bueno, acá un poco tenemos esto, lo que estábamos hablando, ¿no? La jurisdicción directa se plantea al inicio del proceso. ¿Cuál es el juez competente para entender en una determinada acción? Esa es la pregunta que nos hacemos. La jurisdicción indirecta se plantea al momento de hacer valer los efectos de una sentencia en el extranjero, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos en esta instancia es, ¿el juez que dictó esta sentencia era el internacionalmente competente? ¿Sí? Bueno, vamos a los criterios de jurisdicción. ¿Sí? Como ustedes ven acá, existen distintos criterios para determinar la jurisdicción competente, ¿no? Para determinar la competencia, y acá estamos hablando de criterios de jurisdicción en general, ¿no? Como ven, ahí hay criterios subjetivos, criterios objetivos, hay criterios, podemos hacer una distinción o una clasificación entre criterios preceptivos o facultativos. Criterios preceptivos son aquellos que la ley impone, y los facultativos son aquellos donde queda digamos, abierta la posibilidad de que las partes elijan. Esto que hablábamos más temprano, la posibilidad de las partes de elegir el juez competente. Por otra parte, también tenemos criterios de clasificación únicos o múltiples. Vamos a ver que existen algunas situaciones en las cuales se dice, bueno, el juez competente es tal, ¿sí? Y por otro lado, existen otras situaciones con respecto a las cuales se establecen varias posibilidades, o sea, se abren las posibilidades de determinar, de elegir el juez competente, ¿no? Vamos a empezar, a pesar de que el orden es inverso,
Vamos a empezar por los criterios objetivos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de criterios objetivos, o mejor, a ver, mejor vamos a empezar a hablar por vamos a empezar por los subjetivos, porque tal vez a ustedes les resulte más sencillo. Capaz que les resulta más sencillo porque vamos a empezar por el criterio subjetivo por excelencia, que conocemos del derecho interno, que es el criterio, o sea, cuando hablamos de criterios subjetivos estamos hablando de criterios de determinación de la jurisdicción basados o que atienden a las partes en el proceso, ¿no? Y ahí se abren las dos grandes posibilidades, el domicilio del actor o el domicilio del demandado. El domicilio del demandado es el gran criterio subjetivo del derecho interno también, ¿no? El criterio garantista por excelencia, ¿no? Que justamente está íntimamente vinculado con el debido proceso, ¿no? O sea, con la posibilidad de que el demandado tenga conocimiento de la acción y que acceda a la justicia también, a su defensa, ¿no? Un criterio ampliamente extendido. Este criterio, o sea, que teóricamente, del que estamos hablando teóricamente, ¿tiene lugar en el derecho internacional privado? La respuesta es sí. ¿Ustedes conocen alguna norma que consagre el criterio del domicilio del demandado como un criterio de jurisdicción en el derecho internacional privado? A ver, ¿alguien que haya leído este tema? ¿Laura? Hola, buen día. ¿Qué tal? No recuerdo exactamente, sé que hay muchas del domicilio del demandado, pero por ejemplo en contratos, si no me equivoco, puede elegir jurisdicción, puede elegir tanto del Sí. demandado, si le conviene, no del actor. Bueno, a ver, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos en materia contractual, en general, cuando hablamos de la posibilidad de la posibilidad de que las partes elijan, en materia contractual hablamos de que las partes se pongan de acuerdo en un juez, ¿no? Esto es distinto a que el actor pueda elegir el domicilio del demandado u otro lugar, ¿no? Cuando hablamos de la materia contractual, hablamos de otra cosa, hablamos de criterios facultativos de elección del juez, en los cuales el legislador no le impone a los particulares entre qué jueces tiene que elegir, sino que les da libertad de elegir el juez que ellos quieran. Claro, esa sería facultativa. Ahí está, esos son criterios facultativos de los que vamos a hablar ahora en un ratito. Y podría ser, por ejemplo, sí. podría ser el caso de donde está el menor o en caso que, claro, capaz que no es facultativo, pero en los casos donde está el menor o donde esté la persona con la tenencia del menor. A ver, una cosa, para ordenarnos un poquito. Cuando nosotros hablamos de los criterios subjetivos y objetivos, estamos hablando de criterios preceptivos. ¿Ah? O sea, dentro de en este PowerPoint que ustedes ven, que tenemos esa clasificación, cuando hablamos de los criterios del domicilio de criterios subjetivos o criterios objetivos, estamos hablando de criterios que a su vez son preceptivos. O sea, el legislador establece como juez competente el juez del domicilio del actor, el domicilio del demandado o el juez
Hay un micrófono abierto. Les voy a pedir, les voy a pedir si pueden silenciarlo. O sea, son criterios en los cuales el legislador no da margen a los particulares de elegir. Son criterios preceptivos que se imponen, ¿sí?, al aplicador del derecho. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del criterio del domicilio del demandado, estamos hablando de un criterio en el que el legislador dice el juez competente es el juez del domicilio del demandado. Y las partes no tienen margen, o sea, pueden tener alguna opción, pero no tienen margen de elegir fuera de esa opción que le da el legislador. ¿Sí? Desde ese punto de vista se trata de criterios que funcionan preceptivamente. O sea, las partes no pueden elegir cualquier juez. Pueden elegir dentro del margen que le da la norma. ¿Sí? A ver, Soledad. Yo iba a decir que también que vemos reflejado tanto en la ley general como en los tratados, tanto del 89 como del 40, en los artículos 56 vemos cómo se refleja este criterio, digamos. Efectivamente, una cosa, algo que voy ahora que Soledad habló de los tratados, las normas sobre jurisdicción, este es un error muy común. A ver acá, ¿qué dice? Inciso segundo, artículo 56 del Tratado del 89, sí. En los tratados de Montevideo, las normas sobre jurisdicción no están en los tratados de derecho procesal, porque esto es un error muy común, ¿no? Que se tiende a decir, bueno, jurisdicción, derecho procesal. Las normas sobre jurisdicción internacional en los tratados de Montevideo los criterios generales de jurisdicción están en los tratados de derecho civil internacional. ¿Sí? En los tratados de derecho civil internacional. A partir de los artículos 56 de los dos tratados. ¿Sí? Del artículo 56 en adelante están las normas sobre jurisdicción. Y si ustedes miran el artículo 56 de los dos tratados, ¿sí?, ustedes van a ver, ese artículo 56 es un artículo que lo vamos a usar mucho porque se refiere a las acciones personales, ¿sí? Las acciones personales. Entonces, ese artículo 56, en el inciso segundo, dice, está dando el artículo 56, dice, las acciones personales deben entablarse ante los jueces, ahora luego vamos a analizar este criterio, ante los jueces del lugar a cuya ley está sujeto el acto jurídico en materia del juicio. Y en el inciso segundo dice, podrán entablarse igualmente ante los jueces del domicilio del demandado. O sea que el criterio del domicilio del demandado aparece como uno de los criterios en materia de acciones personales, como una de las opciones que tienen tiene el actor para acudir a para entablar una acción personal, ¿sí? De la misma manera, en el Tratado del 40 también está regulado el domicilio del demandado, también en el artículo 56, inciso segundo, ¿sí? También en materia de acciones personales. Este criterio del domicilio del demandado aparece
en varios tratados donde hay normas sobre jurisdicción. Estamos mencionando normas generales en materia de jurisdicción. Profesora, Sí, disculpe, y ahí sí. en el Tratado del 40, ahí estaríamos en el caso de Posliten ahí, ¿verdad? No, pero el post-litem es otra cosa, que ahora después vamos a ver. Pensé que No era con es en relación a lo que materia, no Bien. es para el criterio del domicilio del demandado. Bien. ¿Tá? Pensé que era lo que usted había manejado ahora de jurisdicción No, indirecta. no, de- no, no, no. A ver, Esto posterior. estoy ahí, vuelvo acá, vuelvo a esta página para no entreverarnos. Sí, Estamos con los criterios subjetivos, ¿sí? bien. En el artículo 56, entonces, del Tratado del 89, aparece consagrado el criterio subjetivo del domicilio del demandado. También aparece en el inciso segundo del Tratado del 40 y también aparece en la Ley General. Si ustedes van a ver el artículo 57 de la Ley General, en la Ley General la jurisdicción está regulada entre los artículos 57 y 61. En el 57 están los criterios generales de jurisdicción. Ustedes van a ver que esto está formulado, en la Ley General está formulado de una manera unilateral, o sea, a diferencia de lo que ocurre en el tratado, donde se habla del domicilio del demandado, ¿no? De modo abstracto, en la Ley General, en el artículo 57, dice, sin perjuicio de las normas contenidas en las convenciones internacionales o en defecto de ellas, los tribunales de la República tienen competencia en la esfera internacional. O sea, esta es una norma concreta en el sentido de que no vamos a ver que hable del domicilio del demandado o sea, no va a utilizar criterios abstractos, sino que dice cuántos son competentes los jueces uruguayos. Pero los criterios siguen siendo subjetivos, objetivos, ¿sí? Y en el literal A dice cuando la parte demandada, persona física o jurídica, está domiciliada en la República o ha constituido domicilio contractual en ella. Esto es el criterio del domicilio del demandado, ¿verdad? Porque los tribunales uruguayos asumen competencia cuando la parte demandada tiene domicilio en la República. Es una forma de hacer concreto, ¿no?, una norma abstracta. La norma abstracta que dice que es competente el domicilio del demandado, la convertimos en una norma concreta cuando decimos que los jueces uruguayos son competentes cuando el demandado tiene su domicilio en la República. Profesora, Sí, yo leí en el libro de Fresnedo que ese criterio se utiliza básicamente para garantizar el derecho a la defensa del claro, demandado, porque dice que le es más sencillo comprender todo porque lo habla en su propio idioma, lo ve en su propio lugar donde claro. conoce todo y de esa manera el derecho se asegura que se está defendiendo de una forma acertada. Claro, por eso es el criterio que también en el derecho interno es el criterio por excelencia, ¿no?, de jurisdicción, ¿no? Es un criterio universalmente aceptado, el del domicilio del demandado, porque otorga garantías, ¿no? O sea, le da garantías al demandado. Entonces, en el derecho internacional privado es de amplio recibo este criterio, ¿no? O sea, acá, como les decía, estamos poniendo los ejemplos de normas de carácter general en materia de jurisdicción, pero también lo vamos a ver en otros tratados. eh, Vamos a ver cómo aparece el domicilio del demandado también. Por ejemplo, estoy acordando en este momento el protocolo de San Luis sobre responsabilidad civil en materia de accidentes de tránsito. Ahí uno de los criterios
O sea, una de las posibilidades que tiene el actor es acudir al domicilio del demandado. O sea que en tratados o en convenios que refieren a temas puntuales, por ejemplo, en materia de alimentos, uno de los criterios es el del domicilio del deudor alimentario, o sea, el domicilio del demandado. El domicilio del deudor alimentario es el domicilio del demandado. Entonces, esto también, por ejemplo, en materia de alimentos, está consagrado este criterio. Es el criterio más ampliamente recibido en el derecho interno y también en el derecho internacional privado. ¿Sí? Bueno, Soledad tenía la mano levantada, perdón. No, profe, yo iba a decir que podríamos pensar que para el actor no es beneficioso porque, digamos, tiene que, a diferencia del demandado, donde va a tener la garantía del proceso y demás, se podría pensar, y como decía la compañera, digamos, de litigar en su país y de que estén en su idioma y demás, para el actor también es beneficioso, si bien tiene que sí litigar en otro país, digamos, los bienes posiblemente puedan llegar a estar en el domicilio del demandado y además el tema que hablábamos antes de las ejecuciones de las sentencias en el extranjero, no tiene que después pasar por, digamos, el reconocimiento, o sea, que no se reconozca esa sentencia al ser realizada en el domicilio del demandado, entonces como que también se le reconoce beneficios para el actor, no solo para el demandado. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Por eso es un criterio tan reconocido, ¿no? Sí, Santiago. Sí, una consulta que me quedó a mí respecto a los tratados. Sí. Entonces, en el caso de los tratados, igualmente se expresa como una facultad del actor, ¿no? O sea, porque dice podrá, tiene la Es opción, como una opción, claro, tiene la ¿sí? opción de Hay elegir el un, domicilio demandado, pero no es preceptivo, digamos, como la ley en, 1920 que ya ordena que ahí. claro, o sea, es una opción que tiene el actor en materia de acciones personales. Cuando estamos ante una acción personal, una de las opciones que tiene el actor es acudir al domicilio del demandado. ¿Ah? No es la única posibilidad que tiene el actor, es una de las opciones. Ahora les va a quedar completa la norma cuando hablemos del otro criterio que adopta el artículo 56, ¿tá? Pero em, es una solución preceptiva en la medida de que el actor se puede mover dentro de esas opciones. No tiene libertad de elección, ¿no? Marcelo. En el artículo, en el Tratado del 89, dice que se puede entablar ante los jueces del domicilio del demandado. Sí. Y en el 40 da opción, y en el 40, el mismo artículo, el mismo número, da la opción de que el demandado acepte o no. Hay como una pequeña diferencia. No. Vamos a esperar un poquito, porque en el Tratado del 40 lo que pasa es que hay tres opciones. ¿Ah? En el Tratado del 89 hay dos opciones, en el Tratado del 40 hay tres opciones. Ahora vamos a ir a eso. El otro criterio subjetivo que existe en el derecho internacional privado es el criterio del domicilio del actor. El domicilio del actor es un criterio más discutido, bastante más discutido que el del domicilio del demandado. Es un criterio relativamente nuevo en el derecho internacional privado y es un criterio que aparece generalmente tratando de equilibrar la situación del actor, sobre todo en casos o en acciones en las cuales, o con respecto a categorías en las cuales el actor se encuentra en una posición de desventaja con respecto al demandado. Ejemplo,
alimentos. El acreedor alimentario, ¿sí? El acreedor alimentario es una persona que justamente está reclamándole al deudor alimentario que cumpla con su obligación, ¿sí?, de manutención. La situación del acreedor alimentario es de desventaja ante el deudor de alimentos, ¿verdad? Incluso sus posibilidades de litigar también podemos pensar que son que se encuentran en una situación de desventaja. Para el acreedor alimentario, ir a litigar al estado del domicilio del demandado puede ser imposible. O sea, ir a litigar a otro estado, a un estado diferente a aquel en donde vive. ¿Sí? Otro ejemplo en el que se ha consagrado el criterio del domicilio del actor es en el protocolo de San Luis del que les hablaba sobre responsabilidad civil derivada de accidentes de tránsito, donde se establece como una de las opciones, además del domicilio del demandado, el domicilio del actor. También podríamos pensar, la parte damnificada en ese accidente de tránsito está en una situación de desventaja frente a la otra parte. Entonces, lo que hace el legislador a través del reconocimiento del domicilio del actor es como tratar de equilibrar las posiciones, ¿no? Es decir, de darle al actor, a través de la posibilidad de litigar ante sus propios tribunales, darle digamos, una oportunidad de equilibrar a la relación, ¿no? De equilibrar la situación de ambas partes. También aparece el domicilio del actor en el Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción en materia contractual. ¿Sí? Como ustedes me están oyendo, no estoy poniendo ningún ejemplo de los tratados de Montevideo, ¿no? Porque esto es un criterio más moderno, digamos, o más que aparece después en el tiempo. Y que, como les digo, ustedes leen en el libro de Fresnedo y leen otros autores, van a ver que es un criterio bastante discutido. No es un criterio unánimemente aceptado ni reconocido en el sentido de sus virtudes, ¿no? De sus bondades, ¿no? Pero sí es verdad que el legislador tomó este criterio no para cualquier tipo de acción, sino para algunas acciones, en particular, donde hay, en general, en los casos en que se incluye este criterio, hay un desequilibrio en las posiciones de las partes, ¿no? Laura. Por ejemplo, en el caso de la capacidad que se regula por la ley del domicilio, ¿no? ¿Entraría dentro de este tipo de categorías o para en este tipo de... A ver, clasificación o para cuando tener hablamos de esta jurisdicción, clasificación, sí o sí tiene que haber dos partes? A ver, cuando hablamos de jurisdicción, hablamos en materia de capacidad, podríamos plantearnos el problema de la declaración de incapaz de alguien, por ejemplo. En ese caso, vamos a ver que hay un criterio único de jurisdicción, o sea, no hay ahí, no, el legislador en materia de, por ejemplo, de declaración de incapacidad, no estableció opciones en materia de jurisdicción. Sería como puro, ¿no? Serían ejemplos
del criterio subjetivo. Ahí vamos a encontrarnos con un criterio objetivo, sí. Objetivo. Sí. Ah. Bueno. ¿Alguna pregunta con respecto a estos criterios subjetivos? Bueno, entonces vamos a los criterios objetivos. Los criterios objetivos, como su propio nombre lo indican, apuntan o tienen que ver o refieren al objeto del proceso. ¿Sí? No a los sujetos del proceso, sino al objeto del proceso. Y ahí tenemos dos criterios, dos grandes criterios, que son el criterio objetivo directo y el criterio objetivo indirecto. En el criterio objetivo directo, el legislador dice directamente, bueno, para tal tipo de acción, para esta acción, el juez competente es tal. El ejemplo que ponía Laura recién, el de la capacidad o llevado a jurisdicción, la declaración de incapacidad de una persona. En este caso, por ejemplo, en cuanto a la declaración de incapacidad, si ustedes van al Tratado del 89 o al Tratado del 40, van a ver que dice en el artículo 58 del Tratado del 89, el juicio sobre capacidad o incapacidad de las personas para el ejercicio de los derechos civiles debe seguirse ante el juez de su domicilio. ¿Cómo se determina? Por más que hable del domicilio, ¿sí?, del incapaz, acá no está tomando en cuenta la posición del sujeto en el proceso. Está determinando en función del objeto, ¿sí?, del objeto del proceso, que es la declaración de incapacidad de una persona, está decidiendo directamente cuál es el juez competente. ¿Sí? El juicio de incapacidad de una persona se debe plantear necesariamente ante los jueces del domicilio de esa persona. ¿Sí? Si ustedes quieren otro ejemplo, el de la sucesión, la norma sobre sucesión del Tratado del 89, que es igual en el Tratado del 40. Artículo 66 del Tratado del 89. Los juicios a que dé lugar la sucesión por causa de muerte se seguirán ante los jueces del lugar en donde estén situados los bienes. ¿Ah? El objeto de la acción es la sucesión y el juez competente, de acuerdo con ese objeto, el juez competente es el del lugar de situación de los bienes. Otro ejemplo, artículo 67, las acciones reales. ¿Sí? Las acciones reales y las mixtas deben ser deducidas ante los jueces del lugar en el cual exista la cosa sobre que la acción recaiga. ¿Ah? El objeto del proceso es una acción real. Directamente entonces el legislador dice que el juez competente va a ser el del lugar de situación del bien. ¿Sí? Esta es una forma directa de establecer cuál es el juez competente apuntando al objeto del proceso. Pero no siempre el legislador determina el juez competente de modo directo. Este otro criterio, el criterio objetivo indirecto, que es un criterio súper importante en el derecho internacional privado, es también llamado criterio ASSER, A-S-S-E-R, por el autor que lo postuló, que fue un autor holandés que se llamaba Tobias Asser,
que se llama criterio objetivo indirecto. En primer lugar, objetivo porque no atiende a las partes en el proceso, sino al objeto del proceso. O sea, toma en cuenta el objeto del proceso. E indirecto porque, a diferencia de estos ejemplos que veíamos recién, no dice el juez competente es el del lugar de situación de los bienes o el del domicilio del incapaz. En este criterio, el legislador vincula al juez competente con la ley aplicable. Y lo que nos dice es, el juez competente es aquel cuya ley resulta aplicable. Por eso es indirecto, porque para saber quién es el juez competente, yo primero tengo que saber cuál es la ley aplicable. Este criterio fue consagrado en el Tratado del 89, en el Tratado del 40, en la Ley General también. Esto está en el artículo 56 de los Tratados de Montevideo para las acciones personales, en el inciso primero. Si ustedes miran el inciso primero del artículo 56, dice, las acciones personales deben entablarse ante los jueces del lugar a cuya ley está sujeto el acto jurídico materia del juicio. Entonces, si yo, por ejemplo, si yo inicio una acción contra alguien por daños y perjuicios, por incumplimiento de un contrato, ¿sí? Esta es una acción personal, ¿no? Yo le reclamo a alguien los daños y perjuicios ocasionados por haber incumplido ese contrato. Entonces, lo que me dice el legislador es, si usted tiene una acción personal, usted tiene que acudir a los jueces cuya ley resulta aplicable. Entonces, ¿qué me obliga a hacer este artículo 56? En este ejemplo que les estoy poniendo, lo que me obliga es a determinar cuál es la ley aplicable al contrato para saber cuál es el juez competente. Solo una vez que yo determine cuál es la ley aplicable al contrato, voy a saber cuál es el juez competente. O sea, en un caso como este que yo les decía, voy al artículo 56, el artículo 56 me dice, las acciones personales deben entablarse ante los jueces del lugar a cuya ley está sujeto el acto jurídico en materia del juicio. Y yo digo, bueno, esto es un incumplimiento de contrato, entonces tengo que dentro del mismo tratado ir a ver cuál es la ley aplicable a los contratos, ¿no? O sea que tengo que ir a los artículos 32 y siguientes, y ahí el artículo 32, dice que la ley del lugar donde los contratos deben cumplirse rige las formas, y el 33 dice que rige todo lo relativo a las cuestiones sustantivas. Por lo tanto, la ley aplicable al contrato es la ley del lugar de cumplimiento del contrato. Ahora que sé cuál es la ley aplicable al contrato, entonces también sé cuál es el juez competente. El juez competente es el juez del lugar de cumplimiento. También se llama este criterio un criterio del paralelismo, porque hay un paralelismo entre ley y juez. En este caso, en este criterio, el juez siempre va a aplicar su ley, ¿no? O sea, si yo aplico el criterio ACER, criterio objetivo indirecto, hay una coincidencia de ley y de juez. Por lo tanto, el juez siempre va a aplicar su propio derecho.
¿Esto está entendido este criterio? Sí, profe. Profesora, disculpe, pero yo me entreveré un poquito. A ver, ¿hasta dónde, a partir de dónde se entreveró? Terminamos de hablar de de lo que era directo, cuando hablamos del indirecto, que se le llama criterio Asser. Sí. Yo entendí como que es objetivo porque atiende al objeto. Claro. Esto está bien. Y es indirecto porque primero tendrá que determinar cuál es la ley competente, y la ley competente nos va a decir entonces cuál es el juez. No, o sea, la ley no nos va a decir cuál es el juez. Una vez que yo determiné cuál es la ley aplicable, sí, que yo dije, bueno, la ley aplicable es la ley del lugar de cumplimiento, ajá, al haber determinado la ley aplicable, ya sé quién es el juez, porque hay coincidencia de ley y juez. pues está, ahora sí. ¿Ah? Si la ley aplicable es la ley del lugar de cumplimiento, el juez competente es el del lugar de cumplimiento. Si la ley aplicable es la ley del lugar donde se produjo el hecho lícito o ilícito que da lugar a la responsabilidad extracontractual, el juez competente va a ser el juez del lugar donde se produjo el hecho que da lugar a la responsabilidad extracontractual. Es indirecto porque para decirme quién es el juez competente, el legislador me hace pasar por la ley aplicable antes. O sea, el juez competente depende de la ley aplicable. Pero no es que la ley aplicable designa el juez, es que hay una coincidencia de ley y juez. Por eso decimos que en este criterio el juez aplica su propia ley. ¿Ah? Capaz que les queda más claro la redacción de la ley general, porque la ley general, en el literal C del artículo 57, dice que los jueces uruguayos son competentes cuando la materia que constituye el objeto de la pretensión deducida se rige por la ley uruguaya según las normas de conflicto de leyes de la República. Si la ley aplicable es la ley uruguaya, el juez competente es el juez uruguayo. Soledad. No, que para ejemplificar, digamos, o para que sea más fácil capaz de comprender, es como una vez que hacemos toda la calificación, como veníamos viendo hasta el momento, y llegamos a determinar cuál es la ley aplicable, según este criterio sería el mismo juez, o sea, es fácil como de identificar si se siguiera este criterio fuera el único, digamos, que sabemos que no. Sí, claro, porque una vez que sabemos cuál es la ley aplicable, sabemos que, el mismo Estado cuya ley resulta aplicable es el juez, va a ser el juez de ese mismo Estado, el competente. Sí. ¿Ah? O sea, en el criterio objetivo indirecto hay coincidencia de ley y juez. Es indirecto porque el juez no nos dice, la ley no nos dice directamente, el juez competente es el del domicilio del demandado, o el juez competente es el del, es el del domicilio del incapaz, o el juez competente es el del lugar de situación de los bienes. Nos dice, el juez competente es aquel cuya ley resulta aplicable. Por lo tanto, me hace ir a la norma sobre ley aplicable para poder llegar de nuevo al juez competente. ¿Ah? O sea, tengo que pasar necesariamente por la ley aplicable para saber quién es el juez competente. Porque hay una coincidencia de ley y de juez. ¿Sí? ¿Está claro esto? Bueno, sí, ahora sí. ¿tá? Todos estos criterios son criterios preceptivos, o sea, son directivas que nos da el legislador que nos dicen entre qué ley podemos elegir.
entre qué juez podemos elegir, cuando podemos elegir. Hay casos donde no tenemos elección, donde solo tenemos una posibilidad. Por ejemplo, en materia de declaración de incapacidad, solo podemos acudir a los jueces del domicilio del incapaz. O en materia de acciones reales, solo podemos ir a los jueces del lugar de situación de los bienes. Ahí no hay opciones. Pero aún en el caso del artículo 56, donde hay opciones, ¿sí? El criterio objetivo indirecto o el domicilio del demandado, son soluciones preceptivas, porque si yo voy al artículo 56 del Tratado del 89, yo solo puedo elegir entre el juez cuya ley resulta aplicable o el domicilio del demandado, si se trata de una acción, de una acción personal. No tengo otra posibilidad. Es decir, tengo opciones, pero estoy embretado en las opciones que me da el legislador. No tengo libertad de acción total. No puedo elegir ante qué juez voy a ir. ¿Sí? Esa libertad de acción me la da lo que se llama la autonomía de la voluntad, ¿no? Que en nuestro derecho, la autonomía de la voluntad está recogida en la Ley General, en el artículo 60, para algunos contratos, está recogida con carácter general para los contratos, con excepciones, y está recogido en un instrumento del Mercosur, que es el Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción en materia contractual. Esos son los dos grandes textos donde las partes pueden elegir libremente el juez que va a entender en una controversia generada por un contrato. ¿Sí? Algo sobre lo que debo llamar la atención es que en los tratados de Montevideo no hay autonomía de la voluntad en materia contractual. La autonomía de la voluntad en nuestro derecho internacional privado es nueva. Por mucho tiempo el Uruguay no admitió la posibilidad de elegir el juez competente ni la ley aplicable. O sea, aparece la posibilidad de elegir el juez competente por primera vez en el Protocolo de Buenos Aires, en el ámbito del Mercosur, y luego, más recientemente, en la Ley General, en el artículo 60, que se titula Jurisdicción en materia contractual. Ahí se adopta una solución facultativa que le permite a las partes con amplitud elegir el juez competente. O sea, las partes pueden decir, queremos que el juez que entienda en una controversia que dé lugar a nuestro contrato sea el juez brasileño. ¿Ah? No es una elección entre criterios que le da el legislador, sino que la elección es libre. ¿Sí? ¿Qué hora es? Ya son menos 10. Menos 10, sí. ¿Cómo vuela el tiempo? Impresionante. Bueno, en la próxima lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una revisión rápida de los textos, ¿sí? De los tratados de Montevideo, del 89, de 40. Vamos a ver rapidito también el Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción en materia contractual, y vamos a ver la Ley General, que tiene algunos criterios novedosos, algunas soluciones novedosas en materia de jurisdicción. ¿Tá?
Y si podemos, vamos a ver el régimen de admisión y valoración de la prueba, que de alguna manera está vinculado con lo de los elementos ordenatorios y decisorios. ¿Sí? Vamos a ver eso en lo que nos quede de tiempo. Y después de eso vamos a entrar en cooperación. ¿Tá? Les digo ya para que vayan viendo. ¿Tá? En la cooperación básica de mero trámite. ¿Sí? La cooperación, el grado más bajo de cooperación. ¿Tá? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces nos estaríamos viendo el lunes, ¿no? Sí. ¿Laura? Profesora, me quedó la duda del los criterios múltiples, porque Los criterios si la persona... múltiples justamente es el caso del artículo 56, ¿no? El artículo 56, en los dos tratados de Montevideo, nos da varias posibilidades, ¿no? O sea, tenemos una norma que regula un tipo de acción, por ejemplo, las acciones personales, y nos dice, para las acciones personales, usted tiene la posibilidad de ir o al juez cuya ley resulta aplicable o al juez del domicilio del demandado. ¿No? Claro, no entrarían las facultativas, sino no tendría, o sea, las facultativas, sí. ¿Cómo? Nosotros la última que vimos fue, sí, bien. Claro, pero la diferencia es que en este caso son criterios múltiples, pero son preceptivos. O sea, yo tengo varios criterios, pero dentro de lo que me dice el legislador. El legislador Claro, me dice, puede elegir, pero puede elegir entre esto y esto. Entre las subjetivas y las objetivas. En ese caso. No en las facultativas, sino no tendría sentido. El criterio facultativo es el de la autonomía de la voluntad. El criterio facultativo o la clasificación de preceptivos y facultativos apunta a que podemos tener opciones marcadas por el legislador, posibilidades varias de acudir a distintos foros, pero entre los foros que el legislador nos indica, o podemos tener amplia libertad, y esas son las soluciones facultativas, podemos tener amplia libertad y acudir al foro que se nos ocurra, que eso es lo que da la autonomía de la voluntad en materia contractual, que es la posibilidad de que las partes se pongan de acuerdo, ellas, sin intervención del legislador, y digan, queremos que las controversias a que dé lugar este contrato las decida el juez tal. ¿Ah? O sea, ahí el legislador le da a las partes la facultad de elegir qué juez quieren que decida su controversia. Por eso es facultativo. Claro. ¿Ah? O sea, ahí el juez no le está diciendo, usted puede ir al juez del domicilio del demandado o al juez de la ley del lugar de cumplimiento del contrato. ¿No? Ahí el juez, en las soluciones facultativas, el juez lo que le está diciendo es, yo le dejo a usted la libertad, o a ustedes, partes del contrato, le dejo a ustedes la libertad de elegir qué juez quieren que resuelva su controversia. Pueden elegir cualquiera. Claro, sería el caso de que pueden elegir cualquiera y en caso que no le elijan pueden ir al juez del demandado. Ah, bueno, claro, si no hacen uso de esa facultad, entonces entran a tallar las soluciones preceptivas. Claro. Si las partes no hacen uso de la facultad que tienen de elegir el juez competente, entonces entran a funcionar las soluciones preceptivas. Pero el principio, el criterio fundamental es el de la preceptividad en materia contractual en la ley general, por ejemplo. Bien.
¿Ah? Bien, genial. Muchas gracias. Me quedo Por súper claro. favor. Bueno, que pasen muy bien. Gracias. Profe, solo Buen una fin de semana. consultita, que no tiene nada que ver con el tema. Imagino que todavía están corrigiendo, pero Sí, ¿alguna fecha estimada no. de entrega? No. Estamos haciendo lo posible por tenerlos prontos lo antes posible, pero no puedo comprometerme a ninguna fecha porque si después no cumplo, ustedes me van a castigar. Entonces, Pero antes del segundo parcial, seguro. bueno, sí, estamos trabajando para que esto sea antes del segundo parcial. Sí. Ok, bien, ¿No? gracias. Buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Adiós. Chau, chau.